Listo, entonces estamos aquí en la, con este grupo no dice el problema. Esto, vamos a hablar del movimiento circular uniforme, retomando aquí el inicio de la grabación de la clase. Entonces, decía un compañero, la definición de periodo, ¿nos repites, por favor, qué pena? El tiempo que El tarda periodo la es el tiempo partícula que en dar una tarda en vuelta. dar una vuelta y se identifica con la letra T. La unidad del periodo se mide en segundos. Exactamente. Casi que es una palabra que nosotros podemos relacionar además con nuestra cotidianidad, ¿cierto? Porque decimos, ¿cuánto es un periodo? Ah, un periodo académico, por ejemplo, son 2 meses, ¿cierto? ¿Cuánto es ustedes que ven comerciales, ustedes ven cada cuánto, ¿cómo se le llama a ese, precisamente a ese periodo de tiempo en el que las empresas hacen su balance y su cierre? Eso tiene un nombre. Periodo, A ver. la tabla periódica también. No, bueno, pero en la tabla periódica también ahí se utiliza el término, ¿cierto? Pero nosotros relacionamos ya la palabra periodo como con un lapso de tiempo. Entonces, precisamente lo mismo hacemos en el movimiento circular. Es el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta, ¿cierto? ¿Cómo representamos matemáticamente el periodo? Entonces, lo que decíamos ahorita, el periodo se representa con la letra T, ¿cierto? T mayúscula y decimos que T es igual a 0, 0, a T. 2 puntos igual a 0. Pero ¿cómo lo calculamos? ¿La formulita cómo es? La cantidad del Sobre tiempo sobre n, que viene siendo el número de vueltas, ¿cierto? Bueno, opuesto o inverso al periodo, tenemos a quién? La frecuencia. La frecuencia, ¿cierto? La frecuencia, que nuevamente la palabra yo creo que no es fácil de relacionar con la vida cotidiana, es cada cuánto, ¿cierto? Cada cuánto, la cantidad de vueltas que da la partícula en un periodo de tiempo. Normalmente la trabajamos en un segundo. Entonces decimos frecuencia, F Se minúscula. identifica con la letra F y Ajá. la frecuencia inversa del periodo F es igual a 1 sobre T. Y la unidad de frecuencia se expresa en Hertz. En Hertz. ¿Y por qué en Hertz? Porque miren que es 1 sobre T y entonces sería lo mismo que decir 1 sobre segundos, ¿listo? Y eso es lo que equivale a un Hertz, ¿listo? Segundos a la menos 1 es lo mismo que los Hertz. Voy a colocar las unidades por aquí en otro colorcito para que las tengan presentes. El periodo lo representamos en segundos. La frecuencia la representamos en segundos a la menos 1, que son los mismos Hertz. ¿Listo? Bueno, ¿qué más hablábamos? Hablábamos que, bueno, ya son inversas. Hablábamos de una velocidad angular, ¿cierto? ¿Y la velocidad angular qué es? ¿Sí recuerdan qué era la velocidad angular? Bueno, la velocidad angular, piensen en las palabras que me están diciendo, velocidad y angular. Es decir, cuando a mí me hablan de velocidad angular, me están hablando, que también se llama la frecuencia angular, es la rapidez con la que va variando el ángulo, ¿sí? En el tiempo. Entonces, no estoy hablando de metros sobre segundo, sino que estoy hablando de qué tanto teta, alfa, beta, cualquier nombre que le demos al ángulo, entonces dividimos el ángulo, el arco que se recorra, sobre el tiempo que se demore. Entonces, lo que estamos hablando es de, como su nombre lo dice, la velocidad con la que se va barriendo un ángulo. ¿Listo? Por lo que es un movimiento circular. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad angular? La velocidad angular la representamos ¿con qué letra? Con la W. Ajá, ¿y cómo la calculamos Con la matemáticamente? La velocidad inicial sobre Velocidad inicial sobre tiempo inicial, creo. aceleración Sí, me angular parece. por tiempo. Sí, o hay una expresión que es con base en el periodo que tenemos que es 2pi, ajá, 2pi sobre t, que es el periodo, ¿sí? Entonces también se puede decir como el periodo cuando está abajo me está indicando que es el inverso del periodo, ¿quién es? La frecuencia, ¿cierto? Entonces también podemos decir que es igual a 2pi por la frecuencia, ¿sí? Repito, ¿por qué? Tener 1 sobre t, mírenlo acá, tener 1 sobre t es lo mismo que tener la frecuencia. Entonces yo puedo decir que es 2pi sobre t, o lo puedo también escribir como 2pi por f, porque 1 sobre t es lo mismo que f.
¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, profesora. Sí. Listo, Ya. 2pi por f. Bueno. Entonces, ¿qué más teníamos? A ver qué otro concepto tenemos de los videos. Aceleración Velocidad centrípeta. Aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, ¿cierto? Bueno, la aceleración centrípeta, ¿qué genera esa aceleración? ¿Es lo que genera o provoca el cambio de qué? De la dirección en la velocidad, ¿sí? Esa aceleración centrípeta es la que va haciendo que el movimiento no sea rectilíneo, sino que vaya cambiando la velocidad de dirección de manera que se va formando precisamente un círculo, porque ya vimos movimiento rectilíneo o uniforme y era la línea recta. En este caso hay una aceleración centrípeta que es la que hace que esa velocidad no siga derecho, sino que vaya cambiando de dirección de manera que se me va formando el movimiento circular, ¿sí? Entonces la aceleración centrípeta, ¿cómo la representamos? Con las siglas AC. Sí. Ajá. Listo. Entonces tengo aceleración centrípeta. Sí, señora. Que sería B sobre 2, que significa velocidad al cuadrado sobre el radio. Listo. AC, ¿cierto? ¿Está claro la Sí, señora. Listo. Entonces sería B, la velocidad tangencial, ¿no? Al cuadrado. Ajá, Bueno. al cuadrado Sobre el radio. Vale. el radio. Listo. Escribir esta expresión es equivalente a escribir la velocidad angular, la velocidad angular al cuadrado, ¿sí? La velocidad angular, Sí. que es la anterior que tenemos, la velocidad angular al cuadrado por el radio. Por ¿Sí? el radio. Sobre. Profe, Ujú. hay otra fórmula que es 4pi al cuadrado por el radio y sobre el tiempo elevado al cuadrado. ¿No es la frecuencia? Digamos Sí, Por que... R. Esperen. Está la aceleración centrípeta, que es la que acabamos de escribir, ¿sí? Y está la... Sí, señora. Ahora, la fórmula que tú estás proponiendo, coloco aquí la reglita, que es la fórmula de la aceleración centrípeta expresada en otros términos. O... Dice, entonces la aceleración centrípeta es AC igual a velocidad al cuadrado. Bueno, las fórmulas que tenemos acá. Y hay otra que es 4pi al cuadrado por radio por f al cuadrado. Es como que las mismas, ¿no? 4pi Al cuadrado. 4pi al cuadrado por el radio y la frecuencia al cuadrado. A ver, espérenme. ¿4pi al cuadrado o 4pi r cuadrado? 4pi al cuadrado. 4pi al cuadrado. 4 R, f al pi cuadrado. al cuadrado, r, Por el radio, ajá, Y la frecuencia al por cuadrado. la frecuencia al cuadrado. para la aceleración centrípeta. Señora, Sí, señor, eso salió ahí. ya Sí. está en el video, por favor. Sí. Sí, la expresión matemáticamente está bien, pero digamos las más simplificadas son estas dos. Sí, tienes razón. Sí, es como más ¿Listo? fácil. Sí, están sí, más señora. simplificadas las otras. Ya. Bueno, y la velocidad tangencial, ¿no? La velocidad tangencial, ¿sí la recuerdan? ¿La tienen? Potencial, No, no, profesora. no, señora. ¿Cuál es la fórmula, profe? Bueno, Tal vez sí. la velocidad tangencial, a ver, les explico. Es que en el movimiento circular, dentro del movimiento circular, ¿saben qué es una tangente? Es el ¿O resultado del no? seno del coseno. Una tangente, a ver, cuando yo tengo una curva, voy a tratar de hacer una circunferencia. ¡Ah! Se pulsó. Cuando yo tengo un movimiento circular uniforme, la velocidad va cambiando de dirección, ¿cierto? Entonces yo veo por aquí, luego la velocidad va para allá, pero la velocidad, si ustedes ven, el vector velocidad que va cambiando de dirección, solamente toca la circunferencia en un punto, ¿sí? Siempre que a mí me hablen de tangente, eso lo van a aprender ahorita en su trigonometría, pero siempre que a mí me hablen de una recta tangente, es una recta que toca la curva en un solo punto. Tangente quiere decir eso, que la toca. Entonces, la toca en un solo punto. Entonces, la velocidad tangencial es la medida, es el valor de la velocidad en un punto específico. Es la rapidez con la que se mueve un punto a lo largo de la trayectoria circular, ¿sí? Entonces, esta velocidad tangencial
se representa como B sub T. Espérenme que iba a trazar aquí una linecita. No estoy organizado. Vamos a agregar, si no aparecían en los videos, la velocidad tangencial y la expresión matemática para determinarla. Es B sub T igual a S sobre T, a 2πr sobre T. 2pi por el radio sobre T, que sería el periodo, ¿no? Ahora volvemos a lo mismo. Si tengo T en el denominador, yo podría decir también que es igual a 2pi por R, ¿por qué? R ¿Por la? por el... Por la frecuencia. Ah, no, Por la por R. frecuencia. Ah, ¿Cierto? sí, Por por esa frecuencia. fórmula yo la tenía. Sí. Yo la tenía, profesora. Ujú. Claro. Y es lo mismo que, ahora miremos lo siguiente. Es lo mismo que, miren, 2pi por la frecuencia es la misma que La velocidad angular. velocidad angular. Entonces quiere decir que yo la velocidad tangencial también la puedo hallar diciendo que es igual a la velocidad angular. Ajá, por la frecuencia. ¿Listo? Y esas serían entonces las expresiones matemáticas que tenemos para el movimiento circular uniforme. Como todo, importante que tengan eso, exactamente su formulario para ahorita la solución de los ejercicios. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar entonces por aquí un ejemplo para de una vez entrar en materia y vamos a resolver entonces ejemplo 1. Sí, ¿cómo estás? Listo. Vamos a ver por aquí ejemplo 1. Lo que pasa es que entreguen las tareas a media. Él hace media tarea y dice que hay que con eso allá. Que hay que empieza a hacerlo bien. Empieza uno de los primeros super bien, bien, hasta que quiera. Pero después se cansa y dice, ay, no, profesor, ya con eso. Bueno, entonces voy a hacer aquí un repasito de lo que hicimos. Entonces teníamos el siguiente ejercicio, nos dice el ejercicio que el segundero de un reloj mide 1 centímetro y me dicen, para el movimiento del extremo y del punto medio del segundero, determinar la velocidad angular, la velocidad lineal y la velocidad lineal del punto medio del segundero. Entonces miremos lo siguiente. Primero, velocidad angular. Entonces, dijimos velocidad angular, sabemos que se representa como W y que su expresión matemática es W igual a 2pi sobre T. T que sabemos que es el periodo, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Como estamos hablando de un segundero, por eso entonces reemplazamos T como 60. ¿Listo? Bueno. Y ahí ya entonces hacemos la parte matemática. 2pi sobre 60 y obtenemos un valor de 0,1 radianes sobre segundo. Segundo, nos vamos a mirar la velocidad lineal. La velocidad lineal, que por fórmula matemática tenemos que es igual a W por R. Es decir, la velocidad angular, que ya la conocemos, la acabamos de calcular y la multiplicamos por el radio. Entonces, 0,1 por el radio del segundero, que el ejercicio me dice que vale 1 centímetro. Listo. Bueno, obtenemos una velocidad lineal de 0,1 centímetros sobre segundo. Pero entonces también me piden hallar la velocidad lineal del punto medio del segundero. Entonces yo les decía, miren, si a mí el ejercicio me dice que el segundero tiene una longitud, es decir, la distancia entre el centro y el extremo del reloj es de 1 centímetro, cuando hablamos del punto medio, pues nos vamos entonces, no vamos a interpretar no un radio de 1, sino que vamos a tomar un radio de circunferencia de 0,5 centímetros. Y reemplazamos en la expresión matemática. Entonces, velocidad es igual a W. Recordemos la velocidad lineal es igual a W, que ya la conocemos, 0,10. Por el valor del radio, que son los 0,5 centímetros, y obtenemos la velocidad lineal de este punto medio del secundero, que nos da un valor de 0,05 centímetros sobre segundos. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas o dudas que tengan hasta acá, chicos? Ninguna. ¿No? No, profe, todo claro.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Este ejemplo era para que empezáramos entonces ya a mirar la aplicación. Les voy a proponer que resuelvan el siguiente ejercicio. A ver, me dicen lo siguiente. Tengo por aquí una actividad. Vamos a mirar a ver cómo nos va. Mírenla, analícenla. Vamos a colocarla por acá. A ver, entonces miremos la siguiente. Me dice, un niño amarra una soga a una piedra y la hace girar como se muestra en la gráfica. La piedra realiza un movimiento circular uniforme girando con 7 pi radianes por segundo. Calcule el ángulo que barre el radio de giro en 2 segundos. Calcule el ángulo en 2 segundos. ¿Cuál ángulo barrerá en 2 segundos? Si me están diciendo que gira a 7 pi radianes por segundo, en 2 segundos, Vale, ¿quién ¿qué era? ángulo barrerá? ¿Quién era? 14 pi radianes por segundo. Exacto, ¿cierto? El doble, exactamente. Ay, Tú no dices por ay, segundo porque ay. te están preguntando es el valor del ángulo, ¿listo? Entonces, la velocidad sí es 7 pi radianes sobre segundo. Pero en 2 segundos, nosotros decimos, pues si en un segundo barre 7 pi radianes, en 2 segundos barre 14 pi. ¿Sí? Pues claro, el doble, ¿listo? Bueno, ¿está claro lo que acabamos de decir? Sí. Bueno. Segundo, la pokebola. La pokebola del gráfico realiza un movimiento circular uniforme con una rapidez angular de 2 pi novenos radianes por segundo. Determine el tiempo que emplea para ir de A hasta B. Bueno, ¿cómo lo resolvería? Ahí deben aplicar algo que les mencioné ahorita, ¿no? ¿Cómo se les ocurriría resolver ese ejercicio? Miren este dato que me están dando acá. ¿Qué pasa con ese dato? ¿Cómo se encuentra? ¿En qué? ¿En grados? En grados. Exactamente. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es pasarlo a radianes, ¿cierto? Paso radianes y lo multiplico por el 2 pi radio, 2 pi noveno. Ajá, entonces vamos a mirar la conversión. Vamos a mirar cómo convertiríamos. Ese sería el ejercicio 2, ¿no? Entonces, ejercicio 2. Tengo 120 grados. Listo. ¿Cómo puedo convertirlo a radianes? Puedo aplicar un factor de conversión, ¿no? Aunque si desean, pues pueden hacer regla de 3 también. Espérenme un segundito, tengo mucho ruido acá. Listo, entonces vamos a pasar esos 120 grados a radianes. ¿Cuál es la equivalencia más fácil que nosotros conocemos entre los radianes y los grados? Yo la pedí y la monté ya para que usted la tenga disponible. ¿Cuál es la equivalencia más? A ver, ¿ustedes recuerdan a cuántos grados equivale pi? Pi radianes. 180. Ajá. Listo. Entonces pi sobre 180. Exacto. Entonces aquí pi, estos son los radianes, y abajo los 180 grados. Listo. Entonces eso me equivaldría a qué? Vengan, quitemos los ceros, ¿cierto? Eliminamos ceros. Tercera de 12, 4. Tercera de 18. 2 sobre 3 pi. Ajá. Listo. 2 sobre 3. En Entonces, decimal sería 2.09. sí, aunque recuerden que los radianes solemos expresarlos con el pi, ¿no? Dejamos significado el pi. Entonces aquí podemos Listo. escribir 2 pi tercios radianes. ¿Listo? 2 pi tercios radianes. Entonces nos quedaría así. Voy a borrar aquí este dato porque se nos junta con la respuesta y se me confunde. Listo. Entonces, en ese ángulo de 120 grados se recorren 2 pi tercios radianes. Ahora a mí me están diciendo, la rapidez angular es de 2 pi novenos radianes por segundo. Ustedes pueden plantear entonces ahí, bien sea una regla de 3 o un factor de conversión. Sí, porque podemos decir, miren, a mí el ejercicio me está diciendo que en un segundo se recorren 2 pi novenos, ¿cierto? En un segundo se recorren 2 pi novenos radianes. Esa es la velocidad. Me está diciendo 2 pi novenos radianes. Miren acá. Se recorren en un segundo. ¿Sí?
Ahora lo que voy a averiguar es el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo, si en un segundo recorre 2 pi radianes, cuánto tiempo va a tardar recorriendo qué ángulo? 2 pi tercios. Los 2 pi tercios que tenemos. Exacto, listo, y planteemos entonces la expresión. Me quedaría que x es igual a, a 1 por 2 pi tercios, ¿cierto? Sobre 2 pi novenos. Y 1 por 2 pi tercios me da, 2 pi tercios, ¿no? listo, 2 pi tercios. Sobre 2 pi novenos, ¿cierto? ¿Cómo me queda entonces la expresión? Entonces me quedaría, voy a hacerlo pasito a paso, yo sé que ustedes ya saben ahí cancelar y todo, pero vamos a aplicar la ley de las orejas pasito a pasito para que de pronto no me vayan a tener aquí dificultad entendiendo lo que vamos a hacer. Entonces, multiplico los medios, 9 por 2 pi, y ahora multiplico multiplico los extremos y ahora voy a multiplicar los medios. 3 por 2 pi. ¿Listo? Se cancelan los 2 pi, ¿cierto? 2 pi multiplicando, 2 pi dividiendo, tercera de 9, 3, tercera de 3, 1. Quiere decir que el tiempo es igual a ¿cuánto entonces? 3 segundos. 3 segundos. Ajá. Listo. Y esa sería mi respuesta. Entonces la respuesta sería, si hablo de la respuesta completa para el ejercicio, podríamos decir, el tiempo que emplea para ir de A hasta B son 3 segundos. ¿Listo? Porfa, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta de lo que venimos resolviendo? Sí, el que está, el primer muñequito es la que está tirando una piedra, ¿ese es Holz o quién? Ese es No. Hall, claro. Ese es Hall, sí. Está como chiquito para hacer Hall, pero sí. Está más grande la piedra que es. Bueno, a ver, yo creo que paramos acá y entonces voy a dejarles un ejercicio para que lo resuelvan. ¿Listo? Bueno, eso es a YouTube, ¿verdad? ¿Cómo? Se sube esta grabación a YouTube. Sí. Yo las subo y se las comparto. Miren el siguiente ejemplo, el siguiente ejercicio para que lo revisen, que sería entonces con los apuntes de clase la actividad de práctica 1 del segundo periodo, ¿no? ¿Qué sería entonces esta del satélite lunar? Ya se las comparto en el grupo para que lo tengan allá, tengan el enunciado. Eso lo realizamos nosotros. Sí, resuelvan, lo planteen datos, lo resuelven. Si tienen dudas me preguntan, me consultan y listo. Me lo comparten entonces en el envío de la actividad número 1, que sería la de esta semana. ¿Listo, chicos? Ya les comparto el pizarrón para que tengan los apuntes completos, aunque hemos copiado poquito, yo creo que van todos a la par conmigo. Cuéntame, Juan Pablo, ¿qué pena? Sí, señora, yo voy a la par con usted. Listo. Entonces solamente es resolver el ejercicio que les estoy dejando y ya, ¿vale? Esa es la entrega de esta semana. Ah, bueno, profesor. Bueno, quedamos guapos.